Bueno, vamos a dar comienzo entonces nuevamente al eje número 2. En este caso va a ser la última mesa con respecto a las jornadas del eje 2. Esta mesa, como dijo Cristina recién, tiene una duración de 1 hora. Si nos extendemos a la cuestión de las preguntas, eh, no vamos a cortarlas. Hay un link alternativo que ya está puesto en el chat de esta reunión. Y además, bueno, como eje número 2, nosotros queremos invitarlos a todos los que están ahora presentes también a la conferencia que vamos a tener como cierre de este eje a las 5 de la tarde, que está a cargo de Cristina Silio, y que la conferencia es en torno al tema de el antropoceno. La pregunta es una época geológica en construcción y tiene que ver con las repercusiones en otros ámbitos científicos. Bien, esto con respecto a el cierre de nuestro eje. Por el otro lado, además, quiero comunicarle a los expositores que van a tener 15 minutos. Yo en algún momento los voy a cortar y les aviso a los 5, como hicimos anteriormente, pero no les voy a poder poner el papel porque normalmente no se ve y uno va a tener que estar buscando al coordinador. Tal Entonces, cual. yo en algún momentito le voy a tirar la punta de que tienen 5 minutos. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar con la primera exposición del día de hoy, que está a cargo de Marcelo Calabró, y el título de esta exposición es El Antropoceno y la transformación geomorfológica de la costa de Hudson. Voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar que esta mesa estuvo o va a reunir temas relacionados con problemas ambientales en cuencas hídricas. Ese es el tema central de esta mesa. Así como se plantearon los temas anteriores, en este caso vamos a centrarnos en lo que son las cuencas hídricas. Bueno, Marcelo, te dejo la palabra, te cedo la Bueno, palabra. mientras tanto aprovechamos y compartimos la pantalla. Antes que nada me presento, mi nombre es Marcelo Calabró, estoy adscrito en la Cátedra de Geografía Física 2 con la profesora Silio. Este, y esto fue parte de lo que es el trabajo mismo de cátedra que se está realizando y en el horizonte y la linealidad de la misma. Como bien señala el título y como bien dijo la profesora Carut, es sobre justamente una zona de cuenca hídrica, puntualmente en la Cuenca del Plata, en el final de la Cuenca del Plata, justamente, nos estamos ubicando en el conurbano bonaerense sur. Y la intención del trabajo es, por un lado, ir conectando trabajos anteriores que ya he realizado en conjunto con otro colega y ahora, bueno, en solitario en esta cuestión, en donde justamente nos vamos a focalizar en lo que es la zona de la costa ribereña de Hudson, la cual en los últimos años, bajo ciertas modificaciones urbanísticas, me permite justamente plantear esta idea, el antropoceno en sí, la cual, como todos sabemos, el antropoceno es una época en donde está en discusión si tomarla o no tomarla, pero bajo los criterios de varios autores, siempre aborda lo mismo, una modificación del terreno por parte de acciones antrópicas, vinculadas a las lógicas de poder existentes en las zonas, muy frecuentemente a los capitales, tanto que sean vinculados a urbanísticos, financieros o de explotación. Pero la cuestión es que el terreno se modifica bajo acciones humanas en pos de conseguir algo o de obtener algún rédito dentro del capital. Bien, como para ubicarnos un poco, la zona costera de Hudson mantiene las características del final de la Cuenca del Plata, del Río de la Plata, con toda justamente la cuestión
sedimentaria arrastrada desde el principio de la cuenca, en donde ésta decanta hacia el mar. Puntualmente nos vamos a encontrar de que climáticamente es idéntico, pues sufre justamente los fenómenos de sudestada, sufre los elementos vinculados a lo que son las zonas de los paralelos y meridianos correspondientes, pero también con las particularidades que justo Hudson es el límite justamente biogeográfico de la selva más austral, de la selva paranaense, debido a justamente el arrastre del sedimento de río arriba. Eh, Bien, eso es el aspecto a nivel conocido, pero como estamos hablando de antropoceno, estamos justamente pensando de que ya esas cuestiones se están se están modificando, o por lo menos en mi caso es lo que trato de demostrar en esta cuestión. Para eso voy a pasar directamente a las imágenes, en donde mi comparativa se hace en un tiempo no muy extendido, 20 años. ¿Por qué esta decisión? Porque justamente es donde se puede observar el impacto más reciente. Yendo más atrás, como el caso de la imagen 1, que es la zona costera de Hudson del 2001, se mantiene dentro de todo similar. Las modificaciones son más hacia lo que son las cotas de nivel más elevadas, en donde se asienta la población, que es la que está hacia el oeste de la imagen, en donde la particularidad que vamos a tener es que a medida que nos ya estamos acercando a la costa, o por lo menos los registros geológicos y cartográficos vinculados me marcan en este sentido que va justamente hacia una zona del litoral, lo que es la costa, disminuyendo de la cota de altura de 5 metros a los 0 metros, ya obviamente en el límite con el Río de la Plata. Esto se mantiene más o menos hasta el año 2010-2012, en donde el primer emprendimiento de lo que es estos emprendimientos, eh, perdón, estos emprendimientos inmobiliarios que ya se vienen haciendo justamente de esa época, comienza a modificar el terreno, primero levantándolo. Se construye la primera construcción es Puerto Trinidad en el año 2010, que se finaliza su construcción o su elevación y adecuación del terreno para el emprendimiento estilo polder en el año 2015, lo cual ya tenemos una primera modificación de lo que es la cota de nivel. En paralelo, entre 2014 y la actualidad, se construyeron otros emprendimientos de la misma, justamente del mismo estilo, pero de otras empresas, que son justamente lo que es la zona del Pueblo del Plata, que es si nosotros observamos la imagen número 2, es la parte central de lo que es la costa de Hudson en comparación a la imagen 1. Bien, todo esto obviamente vino con modificaciones, con permisos municipales para la construcción, con rezonificaciones. Esto en textos anteriores y en ponencias anteriores lo he dilucidado, en donde básicamente se permitió la modificación del terreno sabiendo de que justamente eran terrenos bajos y que cumplían una función específica. En este caso, si vamos a la cartografía puntual de la zona, lo marca como zona de bañado, por lo cual, bajo categorizaciones, entraría en lo que es la ley, la que se está proyectando como ley de humedales, justamente como un humedal. En otras palabras, estamos hablando de una zona que se inunda para justamente que el caso del exceso hídrico que se produzca no vaya más hacia el oeste, pero al mismo momento
re- justamente genera un nuevo reservorio de agua hacia aguas subterráneas que en este caso lo que afecta a la zona del río de la Plata es el acuífero Puelche. Bien, a todo esto, el antropoceno acá, o por lo menos la cuestión de antropoceno, funcionaría de la siguiente manera. Primero, las lógicas de capital actuando sobre el territorio, pensando obviamente de que estos ejercen un poder para poder construir. Este poder se ve de dos maneras. La primera, obviamente, con el capital para poder invertir y construir, pero por otra parte, el poder suficiente para impulsar y presionar a lo que son justamente los actores políticos de las zonas locales. Este, en el sentido de que esa presión viene con el hecho de un rédito económico o un rédito político, depende de el punto de vista. Acá justamente es donde se abre la discusión, o sea, en el caso de antropoceno, uno puede pensar que la modificación antrópica existe, pero lo que puede diferir, o por lo menos ese es mi entender, es qué lógica de poder actúa definitivamente o cuáles son todas esas lógicas de poder que interactúan. Pero en este caso, lo que tenemos justamente que todas estas modificaciones se realizan en un periodo de corto plazo. Bien, los resultados que nos arroja todo esto es puntualmente, ya la cota de nivel no es la misma, por lo menos en la zona de extensión de lo que es el final de Plátanos hasta la altura del límite con lo que vendría a ser este, Pereira y ya acercándonos hacia La Plata. Toda esta zona este, está elevada, está justo al mismo nivel de la autopista Buenos Aires-La Plata, que es la autopista que atraviesa de manera diagonal a las imágenes, y que al mismo momento nos encontramos obviamente con modificaciones no solamente geomorfológicas, sino obviamente biogeográficas, modificaciones de suelo, porque al elevar el suelo y no saber de dónde específicamente proviene el elemento, por lo general es tosca, pero no se sabe puntualmente si la traen de cerca, de lejos, porque tampoco es específico. La intención es elevar el terreno, no ponerse a buscar tierra que sea similar. Al mismo momento, obviamente, se reduce la cantidad o se mm, elimina ciertos elementos que servían para que la zona de inundación irrigara todo el terreno, como en el caso de los arroyos preexistentes. Ya, por ejemplo, en el caso de lo que es el arroyo Baldovino, dejó de circular, está anulado directamente, no solamente por la existencia de Puerto Trinidad, sino también por la Avenida 63, que es la avenida que atraviesa justamente a Hudson para llegar a la costanera. En el caso de la imagen 1, se ve como una especie Marcelo, de... 4 minutos. Listo, ya voy redondeando igual. No, no, sí. En el caso justamente de esta avenida, es lo que históricamente la zona conectaba a la zona de Hudson, Berazategui con la costanera de Hudson, pero que era camino de tierra. En la actualidad es un camino pavimentado a 5,5 metros de altura, la misma altura que la autopista. Y todo esto hace que el terreno esté completamente modificado, que no sea el mismo que cartográficamente estaba, y que incluso podríamos decir de que hay elementos geológicos que no son lo mismo, dado que no permite el intercambio eh, natural preexistente. Se anularon todas lo que son las entradas fluviales, dado que no existe ya el arroyo Baldovino por la creación de un murallón costero, lo cual hizo aumentar justamente también la zona de playa en la zona de la costa de Hudson. Como al mismo momento esa agua por alguna parte tiene que salir o tiene que estar. Bajo lo que es mi trabajo, te digo que al exceso hídrico
termina yendo justamente bajo tierra, pero también canalizado hacia el sistema cloacal, lo cual no se ha modificado para ese excedente hídrico, lo cual genera problemas en la zona de Hudson y Berazategui mismo, dado que sobrecarga la zona justamente de lo que es la cloaca de la zona, los desagües, etcétera. Como también otro elemento que reduce es el reabastecimiento del acuífero Puelche. Como bien dije, es una zona de humedal. Las zonas de humedales por lo general suelen reabastecer a las aguas subterráneas, ya sea por su filtrado o por el ingreso del agua dulce del río, en este caso. Em, Termina viéndose afectado porque tiene menor capacidad de reabastecimiento. De ahí a que también es otro de los problemas que se suscita en la zona. En conclusión, se podría decir de que acá hay modificaciones antropocénicas, lo cual me permite hablar de época antropocénica en la zona debido a las modificaciones geomorfológicas, biológicas y hasta geológicas, dado que no se sabe bien de dónde se extrae la tierra para poder rellenar los lugares, modifica también incluso el tipo de suelo y la medición o el tipo de suelo incluso. Bueno, desde ya les agradezco este tiempo y doy paso a mis otros colegas ya. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy buena exposición. Bueno, entonces vamos a continuar para dejar al final la ronda de preguntas. Vamos a continuar con Santiago Báez y Ludmila Cortiza, con el trabajo que dice: ¿de qué hablamos cuando nos referimos a manejo de cuenca y ordenamiento territorial? Reflexiones en torno al abordaje de la cuenca de la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, chicos, los escuchamos en esta exposición. Bárbaro. Ahí compartí pantalla, avísenme si se visualiza. Sí. Bárbaro. Bueno, Santi, ¿querés arrancar? Dale. Bueno, buenos Ahí va. días a todos, a todas. Este trabajo surge, es un trabajo más bien exploratorio, analítico, que está semi en pañales, que surge, por un lado, por un interés personal, tanto mío como de Ludmi. Los dos trabajamos, tenemos líneas de investigación muy vinculadas a esta cuestión, especialmente en esta zona de recorte territorial. Y además tiene como antecedente un grupo de estudio que abordamos, transitamos durante el año pasado, todo el año pasado, que fue sobre el ordenamiento territorial, bases conceptuales de ordenamiento territorial. Como Ludmi trabaja más bien en cuestiones vinculadas a humedales y a la producción del espacio urbano ahí, yo me vinculo más a las cuencas hidrográficas y al manejo y a la gestión, nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo podemos analizar esta cuestión a escala metropolitana, especialmente en esta región metropolitana que es por demás compleja, que tiene muchísimos usos, muchísimas actividades y además muchísimos cursos de agua? Ustedes verán en el mapita, ahí si queda medio chiquito, la cantidad de ríos y arroyos que atraviesan la región metropolitana. Eso, sumado a lo que les mencionaba antes, da lugar a muchísimos problemas y conflictos ambientales, que es lo que básicamente nos ata con este eje. Podría hablar un poco sobre las características climáticas, geomorfológicas de la zona, pero me parece que todos estamos familiarizados, así que lo dejo para después, a lo sumo. Pero bueno, en este caso a nosotros nos surge la pregunta de cómo se maneja o cómo se conceptualiza el ordenamiento territorial en los manejos de cuenca de la región. Y en ese sentido, con todo o sea, con todos los problemas que hay actualmente, que no son solamente de ahora, sino que vienen de muchos años, creemos que la cuestión del ordenamiento territorial y el manejo de cuenca específicamente se está poniendo en boca de muchos funcionarios, muchas personas. Entonces, de ahí que queremos indagar, bueno, si está esto en la agenda pública, cómo se maneja, qué se entiende por ordenamiento territorial, qué se entiende por gestión de cuencas. Para eso
llevamos adelante un análisis de distintos instrumentos y organismos que tienen influencia en la región metropolitana, para ver qué entienden por estos dos conceptos, y ver qué nociones aparecen. Bueno, pero básicamente, primero tenemos una parte conceptual, ¿no, Ludmi? Sí, eso te iba a decir. Arrancamos primero por hacer como una indagación en las miradas predominantes de estos conceptos, tanto como el de cuenca, gestión y ordenamiento territorial, y después hacemos esta bajada a los organismos y también a los instrumentos que tienen implicancia en la región metropolitana, para ver justamente cuáles son esas miradas que se tienen de estos conceptos y cómo es su aplicabilidad. En términos generales, lo que pudimos ver es que hay diferentes concepciones predominantes. En primer lugar, con respecto al concepto de ordenamiento territorial, pudimos ver que es un concepto polisémico, que hay autores que lo van a trabajar como una política sectorial de uso del suelo, van a hablar ampliamente de organización del uso del suelo y de ocupación del territorio. También va a haber autores que van a hablar desde el lado de la planificación estratégica, desde el punto de vista del desarrollo, también como un instrumento, un procedimiento técnico, político y administrativo, además como una disciplina técnica basada en la multi e interdisciplinariedad, y también hay autores que lo van a tratar como un proceso, vinculado a programas de acción, de acciones en el territorio, digamos. Después ya entrando a lo que es, bueno, hicimos un abordaje desde el punto de vista del estado de la cuestión a nivel latinoamericano, de cómo se trabajan estos conceptos, y después puntualmente en Argentina lo que pudimos ver es que hay una gran disparidad, una gran desarticulación también entre los organismos e instrumentos de ordenamiento territorial, una gran rigidez y dispersión de estos organismos e instrumentos, y que por ahí lo que se puede ver predominantemente es que se habla de zonificación, para hablar de ordenamiento territorial. Y después ya entrando en el concepto puntualmente de manejo o gestión, lo que pudimos ver es que se habla en términos de manejo y manipulación de la descarga de agua o de las cuencas, se habla muy ligado al proceso de protección y conservación, aprovechamiento del recurso. Todavía el concepto de manejo está muy ligado a la idea de desarrollo sustentable, sostenible, y también de desarrollo económico. Y también, a ver, todo lo que me fui anotando, y también algunos de los conceptos que estuvimos viendo en relación a las conceptualizaciones predominantes, es que se sigue hablando de armonía, de calidad de vida, de usos adecuados del territorio, y lo que pudimos ver es que estas miradas predominantes o tipos ideales, de formas de conceptualizarlos, distan mucho de lo que pasa después en la realidad metropolitana. Bueno, Santi, ¿querés que comentemos Sí, lo de los... para sumar un poco a lo instrumentos? que plantea Ludmi, no podemos hablar de ordenamiento territorial de manejo de cuencas exclusivamente en la región metropolitana si no tenemos un contexto más bien generalizado de todos los instrumentos y organismos que hay a nivel país, porque directa o indirectamente tienen injerencia e influencia en la región metropolitana. Entonces, en lo que es ordenamiento territorial encontramos algunos antecedentes. A ver, esto es un universo enorme, nuestro trabajo no es exhaustivo, porque me acuerdo cuando le planteé la idea a Luis, me dijo, ¿todo van a abordar? Bueno, sí, justamente no, todo no se puede, pero bueno, a nivel nacional, por ejemplo, está el anteproyecto de ley de ordenamiento territorial y planificación, que se trató, no se aprobó, y aún así se sigue trabajando en la actualidad. Tenemos la creación del Consejo Federal de Planificación, de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, está el Plan Estratégico Territorial, que tiene sus distintas reediciones y ejecuciones, y a nivel provincial tenemos los casos paradigmáticos de la Ley de Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En lo que es manejo de cuenca, también tenemos una influencia de organismos nacionales, como es el Consejo Hídrico Federal, los principios rectores de la política hídrica, y después comités de cuenca, tanto nacionales como más provinciales o interjurisdiccionales. Específicamente en la región metropolitana de Buenos Aires, como pueden ver ahí en el cuadro que le muestra Ludmi, nosotros pudimos identificar distintos comités de cuenca que
que fueron creados bajo la órbita de la Autoridad del Agua. No es el caso así de la Autoridad de la Cuenca Matanza y Riachuelo, que tiene una jerarquía superior, pero eso da cuenta de la cantidad de arroyos y ríos que hay en la región y lo complejo que es administrarlos. Fíjense la cantidad de municipios integrantes de estos comités de cuenca, cómo se van repitiendo en algunos casos, ¿sí? Y después, bueno, algunos instrumentos que encontramos en el cuadrito abajo. Lu, ¿querías agregar algo? Sí, en realidad o sea, para no mencionar cada uno de los instrumentos y de los organismos, o también de los comités, porque digamos también está en el cuadro, lo que pudimos ver en líneas generales es que hay términos que son muy llamativos, tanto en los instrumentos como en los organismos, y que hacen referencia a esta cuestión del ordenamiento territorial, al manejo de cuenca propiamente dicho. Vimos esta cuestión de que existe una mirada predominante sobre el desarrollo sustentable y económico, esta cuestión de los usos de suelo como recurso, se habla también constantemente de la aptitud y la factibilidad que tienen los diferentes procesos o proyectos cuando hablamos de ordenamiento territorial y el manejo de cuenca específicamente. Se habla también de territorio socialmente justo, de gestión conjunta integral, de participación, esto desde el punto de vista también del manejo, también del ordenamiento ambiental, cómo se fue incorporando la pata ambiental en todos estos conceptos, pero que así todo siguen quedando meramente en lo teórico o en el planteo de los organismos y los instrumentos, y no después se visualiza en lo que se ve realmente. Entonces, como para también cerrar, y queríamos dejar algunos interrogantes planteados para después, lo que pudimos hacer como en este trabajo, que como dijo Santi, bien exploratorio, hicimos esta revisión de los conceptos, vimos que hablar de manejo, gestión de cuencas, habla de esta cuestión puntualmente de la conservación, de la manipulación, de la regulación y organización de recursos. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, vamos a hacer puntual énfasis en la cuestión del desarrollo, de la política, como un modelo deseable, algo a alcanzar, algo que plantea armonía y organización, y que después vemos que en la complejidad de la región metropolitana de Buenos Aires es muy difícil de aplicar, porque vimos que hay múltiples organismos, hay múltiples instrumentos, y también hay múltiples jurisdicciones que se solapan entre sí. Entonces vimos que estos enfoques predominantes empiezan a dejar de lado las pujas de poder que realmente existen en un territorio tan complejo como es la región metropolitana, y también los conflictos que son constitutivos del territorio. Entonces, por eso planteamos que distan mucho de lo que al final pasa en la realidad metropolitana de Buenos Aires. Y para complejizar un poco también el análisis, trajimos un aporte de una autora que se llama Arseno, que un poco se pregunta sobre si es posible definir determinadas aspiraciones comunes de la población, teniendo en cuenta los diferenciales que existen en el territorio. Y al mismo tiempo se pregunta, ¿ordenar el territorio desde el desarrollo? ¿El desarrollo para quién? Bueno, un poco también de las preguntas que nos hacemos nosotros cuando estudiamos desde el punto de vista crítico. Y que la autora también lo que propone es que en términos de conflictos muchas veces se piensa en términos de desorden, que requiere justamente la intervención estatal y que empieza a entrar en puja con la idea de ordenamiento como organización del territorio propiamente dicho. Santi, complementame. Sí, lo que vemos... Chicos, lo que quedan 3 minutos. Sí, ya cerramos. Bien, Sí, Lo por eso. que notamos es que hay, de estas miradas predominantes que mencionaba Ludmi, que se caracterizan por ser de niveles latinoamericanos, incluso internacionales, el ordenamiento territorial tiene una muy fuerte influencia de España, por ejemplo. Vemos que esos modelos ideales que se arman al hablar de ordenamiento territorial y manejo de cuencas, específicamente en Latinoamérica, son bajados a los instrumentos argentinos, particularmente en la región metropolitana, y me parece, o nos parece, que hacen agua, porque justamente son como modelos ideales que se intentan aplicar en realidades totalmente disímiles, que bueno,
tienen complejidades inherentes propias del territorio, que es lo que nos dedicamos a estudiar en una base diaria, ¿no? Así que bueno, lo dejamos planteado por ahí, y pues, si hay debate o preguntas, bienvenidos sean. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Muy clara la exposición. Y bueno, continuamos con la última de las exposiciones, que es un trabajo de María del Carmen Aranda Álvarez, Marta Florencia Rogiero, Analía Zamponi y María Cristina Silio. Y este trabajo es el estudio preliminar del zapping antropocénico en San Luis y Córdoba. Bueno, les cedo la palabra a algunos. A Cristina. Bien. Bueno, aquí estoy entonces tomando la posta de este trabajo. ¿Lo ven bien el trabajo? Sí. Sí, bien. Ya del antropoceno ha hablado bastante Marcelo. Esperen que acá admito a alguien que estaba entrando. Marcelo ya nos estuvo hablando del antropoceno, no voy a detenerme mucho en ese detalle. Este trabajo que hicimos con las chicas forma parte del proyecto Conflictos Socioambientales en Argentina, un proyecto que dirige Verónica Polesney. En esta línea de investigación lo que nosotros intentamos ver es la formación de estos ríos que estamos viendo acá en pantalla y asociarlos al antropoceno. Si ustedes miran con atención este río, van a decir, este río es igual que cualquier otro, ¿sí? Que tendrá distinta forma, distintas características, pero es un río más. Lo que tiene este río es un origen diferencial. Normalmente nosotros sabemos que los ríos cavan de arriba hacia abajo. Comienzan por una formación de cárcavas, van profundizando de arriba hacia abajo. En este caso, el río vino de abajo hacia arriba trabajando, es decir, por un proceso de erosión subsuperficial. Los ríos que se forman por erosión subsuperficial tienen un origen en un proceso de zapping. El zapping entonces es este proceso que no necesariamente tiene que ser de origen antrópico y que no necesariamente tiene que ser de origen natural. Veremos acá qué es lo que sucede. Hay antecedentes de ríos formados por zapping, pero lo que llama la atención de estos ríos que se están formando en las provincias de San Luis y Córdoba es la velocidad del proceso y el crecimiento que tienen exponencial, y nos lleva a pensar cuáles pueden ser las razones de su origen, y caemos en la posibilidad que estos sean debidos a un cambio en el uso del suelo, ¿sí? En particular procesos de agriculturización al servicio de la agroindustria. ¿Con qué nos manejamos en este trabajo? Con mucha bibliografía, sí, sobre el antropoceno. Hay muchísima bibliografía sobre el antropoceno. En ese sentido, bueno, lo vamos a ver más en detalle a la tarde, pero lo que no hay mucho material es sobre el origen de este río. No hay material académico, lo que hay es mucho material periodístico. Por ejemplo, algunos que venden el proceso como un río que ha nacido con fecha de nacimiento, o el río Bebé que hay en la provincia de San Luis. Porque estos ríos, hay otro en la provincia de Córdoba, que en particular nació el 25 de noviembre de 2015, ahora se me confunde la fecha, pero que da la fecha precisa, ¿sí? Entonces eso es lo llamativo de este proceso. Lo que hay es algunos trabajos realizados por Jobashi y equipo, que no solo han hecho trabajos académicos, sino también un interesante documental llamado Río Nuevo, y que muestra todo este proceso, que forma parte de la Universidad de San Luis.
También sí trabajamos con cartografía y con imágenes satelitales, en particular imágenes de Google Earth. Como marco teórico tenemos el antropoceno. Ya hoy adelantó Marcelo, en todos los trabajos que se han expuesto, desde mi punto de vista son evidencias de que estamos viviendo en una nueva época geológica con manifestaciones donde la humanidad es más poderosa que las fuerzas naturales en cuanto a lo que es modelar los paisajes. ¿Dónde se encuentra esta zona de estudio? No voy a hablarles ahora del antropoceno para no perder tiempo. ¿Dónde se ubica el antropoceno? ¿Dónde se ubica el zapping? Particularmente en las provincias de San Luis y de Córdoba, que si lo vemos en esta imagen, podemos observar con mayor detalle en este recorte de esta hoja geológica, que se encuentra al sudeste de las sierras de Yulto y El Morro, en San Luis, muy cerca de Villa Mercedes y del Río Quinto, y hacia el sur de la Sierra de Comechingones, al sudeste de la localidad de San Pacho, y también muy cerca de Río Cuarto. Si ustedes observan, en realidad no estamos en las sierras pampeanas, estamos hacia el sur de las sierras pampeanas. En las estribaciones de estas sierras hay ríos que se forman como el origen que estamos acostumbrados, y como les decía hoy, de arriba hacia abajo, por formación de cárcavas. Pero en este tramo que vemos señalizado en nuestras áreas de estudio, donde lo que predomina es una llanura suavemente ondulada formada por sedimentos eólicos, se están formando este tipo de ríos. Históricamente, esta zona se caracteriza por tener precipitaciones escasas y que aparecen cuando no hay un momento previsible, son bastante erráticas las precipitaciones, y la vegetación típica autóctona es el monte xerófilo con un predominio de caldén. Esto eran las condiciones naturales. Ahora, veamos qué nos pasa cuando miramos estas imágenes satelitales. Pertenecen al Google Earth. Voy a empezar por estas dos imágenes que pertenecen a Córdoba, porque estamos trabajando a una escala en donde se puede visibilizar más el proceso. En 2014 este era el paisaje. De un día para el otro se formó este río La Paraguaya, que toma este nombre porque baja del cerro homónimo, que incluso cortó la ruta que está hacia el sur. De manera similar, estos procesos ocurrieron en San Luis y están ocurriendo en San Luis. En Córdoba, además del río La Paraguaya, 30 años antes se habían registrado otros ejemplos de este origen. Y eso mismo pasaba desde la misma época, unos 30 años atrás, en esta zona de Córdoba que habíamos estado mencionando. Se formó, lo que acá no se ve, y sí en esta otra, la cuenca del Río Nuevo, entre otras, que cambiaron el paisaje, invadieron los campos de 500 habitantes de un momento para el otro. 20 años después se habían cortado las rutas, dos rutas nacionales, la ruta 7 y la ruta 8, han invadido los cultivos, y como les mostraba hoy, la localidad de Villa Mercedes ya se está viendo afectada, porque en los suburbios, el barrio Eva Perón, ya está sufriendo consecuencias de esta situación.
Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es ¿por qué se producen estos ríos? Básicamente algunos autores sostienen que puede haber sido por un aumento en el régimen de precipitaciones, que puede ser que la sismicidad movilice, reactive fallas antiguas. Pero llama la atención que todas estas zonas lo que han sufrido es un proceso de deforestación para permitir la expansión de los monocultivos de soja y de maíz. Y se supone que este cambio en la vegetación podría ser el detonante de este proceso, porque los árboles actúan como bombas extractoras de agua. Las raíces llegan a las napas subterráneas y toman el agua y mantienen el equilibrio en una región. Eso es en una zona natural. Cuando la sociedad interviene y saca esos árboles que estaban bombeando el agua y planta cultivos que tienen raíces cortas y que además solo están en un periodo de tiempo, en una parte del año, la napa de agua comienza a subir y en determinados lugares, favorecidos por la pendiente, los sedimentos son arrastrados aguas abajo. Entonces, hay zonas donde se produce una erosión subsuperficial y zonas donde hay procesos de sedimentación. Tarde o temprano, tengan la imagen de la ruptura del glaciar Perito Moreno. El Perito Moreno empieza el túnel actual. Tarde o temprano colapsa el techo porque ya no tiene dónde sustentarse y entonces se forma el río. ¿Cuándo se forma eso? De un día para el otro. De allí estos ríos bebé, como han aparecido en algunos artículos periodísticos. Si bien entonces hay causas naturales que pueden coadyuvar, se supone que el detonante estaría dado precisamente por la actividad agrícola. De ser así, estamos ante otra manifestación visible de cambio antrópico. Y si consideramos que los cambios antrópicos están generando cambios antropocénicos, porque no tenemos que confundir lo antrópico con lo antropocénico. Si pensamos que esos cambios antrópicos forman parte entonces de una época distinta, donde todos los procesos que están modelando el relieve se producen a una velocidad mucho más rápida de lo que pasaba en lo anterior, para nosotros sería una prueba entonces de que estos ríos formados por sapping, por el proceso de sapping, serían una manifestación visible de este proceso. Como 4 minutos. ¿Cuánto? 4. Perfecto. Como resultados, la agriculturización en el área analizada es un factor desencadenante del sapping. Este fenómeno, asociado a excesos hídricos, produce una serie de cambios en el transporte de aguas y sedimentos, originando nuevas geoformas e involucrando impactos socioambientales. El proceso de formación de ríos no muestra señales de estabilización, observándose que la densidad de drenaje ha mantenido un crecimiento exponencial en las últimas 3 décadas. Como conclusiones, si las condiciones geológicas han sido estables por siglos, cabe preguntarse si esta erosión acelerada y el desajuste en el balance hídrico de los suelos en las últimas décadas tiene como mayor responsable o incluso única causa el avance de la agricultura sobre antiguos bosques xerófilos y pastizales. Esta expansión propia de la racionalidad capitalista, que suele privilegiar la rentabilidad a corto plazo, sería la mayor responsable de los procesos de erosión hídrica, y de ser así se podría afirmar que el sapping en Córdoba y San Luis es una manifestación visible del Antropoceno, época geológica caracterizada por profundas transformaciones culturales.
El zapping, entonces, es una prueba, es una manifestación visible del antropoceno, al igual que la presentación que hicieron en todos los trabajos de estas mesas de ayer y de hoy, son todas manifestaciones del antropoceno. El antropoceno es un tema apasionante y les dejo la puerta abierta como si fuera un avance para el próximo capítulo de la novela y los espero hoy a la tarde en la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Gracias también por cumplir el tiempo de las exposiciones, porque como estamos muy acotaditos, bueno, se nos complicaba para todos. Yo recibí algunas preguntas por chat que ahora las vamos a hacer para los diferentes expositores. Pero bueno, primero me gustaría, ya que estábamos coordinando, empezar con algunas preguntas eh, primero para Marcelo, en el cual, a ver, yo te haría dos preguntas para que vos puedas empezar a desarrollar un poco más. Una es cómo se incorpora en este análisis que vos presentabas el movimiento estuarial, porque yo prestaba atención en algunas cuestiones que vos estabas mencionando y veía que el estuario, con su propio movimiento, era el que intervenía en ciertas modificaciones o caracteres que vos estabas mencionando. Y la segunda pregunta tiene que ver con cuál es la evidencia geológica realmente que hay como para hablar de un antropoceno, ¿sí? ¿Cuál sería la evidencia geológica más que geomorfológica de esta cuestión? Y con respecto, bueno, a Ludmila y a Santiago, mi pregunta estaría dirigida, me parece muy interesante el tema del manejo de cuencas, porque es bastante complejo, como ustedes bien decían, si partimos ya desde el tema ordenación, gestión, manejo, son tres términos completamente diferentes hasta para cada autor definirlo, se hace complejo. Pero me gustaría saber si ustedes, en este análisis que han hecho, han podido rastrear quiénes son los actores que se involucran en la definición de estos términos a la hora de, por ejemplo, de hablar de manejo de la cuenca del Matanza-Riachuelos. Actores y no hablar de organismos, porque muchas veces pasan que en cada organismo hay un solo actor que domina, ¿sí? En la definición. Y pasa muchas veces con la autoridad del agua. Lo conozco porque tengo, a ver, cierta lucha con los geólogos que hacen evaluaciones de impacto ambiental, cuando no pueden analizar lo social como lo puede hacer un sociólogo o un geólogo, o un geógrafo, perdón. Entonces, bueno, sería mi pregunta para luego que Marcelo responda a la de ellos. ¿Sí? Marcelo, sí. Bueno, vamos por parte, porque también tenía otra pregunta acá en el chat de la profesora Pintos con Sí, respecto sí, justamente también a antropoceno y capitaloceno. sí. En eso hacer una pequeña aclaración. Ya de por sí estamos hablando de que hay un debate por instaurado o no el antropoceno. Y dentro de ese debate está el capitaloceno. O sea, si el antropoceno se extiende a grandes rasgos desde los comienzos de la humanidad, o sea, de la sedentarización de la humanidad, o desde la interferencia de la humanidad más o menos en el 10.000 antes del presente, o en el 8.000 antes del presente, el autor que la profesora Pintos mencionó, Jason Moore, dice que hay una aceleración el último siglo, por lo cual estamos hablando de un capitaloceno. O sea, él lo que plantea es que el capital es el que modifica el territorio en rapidez, en grandes escalas. Esa consideración la tengo desde el aspecto justamente de lo que son las lógicas de poder del capital dentro de lo que es el aspecto antropoceno.
ahora debatir si es es una época geológica dentro de, o un periodo específico, todavía está en debate y eso es lo lindo de la ciencia y puntualmente nuestras ciencias sociales. En segundo término, lo que es el tema de estuario, está anulada la entrada de agua, por lo menos en la zona de Hudson, debido a que justamente el murallón costero lo que hace es evitar la inferencia natural del río hacia lo que es una crecida de sudestada. Normalmente en una sudestada crece y se levanta el río y esa parte justamente del río va hacia las tierras más bajas por debajo de los 5 metros de la cota de nivel, salvo excepciones históricas que se dan en el 41 y en el 80 en la zona de la costa de Hudson, en donde supera ese nivel e inunda la zona poblada. Es más, la creación, por ejemplo, de Pueblo Nuevo fue posterior a una inundación que superó los 7 metros. Eso es lo Eh, superficial. en lo Ahí lo superficial. estás hablando, el estuario en forma superficial, pero el Sí, estuario tiene movimiento interno por debajo. Si vos no lo dejás que, a ver, que el agua sí, trepe el murallón, eso es lo que iba a decir. Si el agua no va, también lo que se corta es el fenómeno justamente subterráneo de reabastecimiento de esa zona. Calculemos de que el río de la Plata trae todo el sedimento de río arriba del río Paraná, del río Uruguay y más arriba. O sea, la cuenca de Plata es inmensa, estamos sobre el final de esa cuenca. Al cortar esa circulación con el murallón costero, lo que se evita es justamente que esa circulación, tanto superficial como subterránea, se siga cumpliendo. Por eso mencioné el acuífero Puelche, por debajo está el acuífero Puelche, pero al mismo momento también hay ciertas especies, ciertas plantas que dejan de estar en donde está el terreno elevado por las construcciones. Bien, la última pregunta, no, que no me acuerdo puntualmente como para responderla. la evidencia geológica, Ah, no la sí, geomorfológica, la la geológica. Que algo geológica, sí, no, la geológica hasta el momento, el problema que hay es que los mapas y las evidencias geológicas son anteriores al 2000 y que incluso en el propio Segemar no se realizó investigaciones en la costa del Río de la Plata a nivel un poco más específico, no como en las zonas mineras que por ahí hacen incluso investigaciones más frecuentemente, por obvias razones. O sea, el Instituto del Segemar es el Instituto Geológico y Minero. Como no hay un interés minero, no hubo un interés de renovar si esa zona tuvo una modificación geológica puntual. O sea, a nivel de estudios Segemar no hay algo específico. Pero sí, por ejemplo, estudios anteriores en otras zonas, por ejemplo en Ensenada, arrojaron de que hay diversas capas que no son comparables con lo que dicen los estudios del Segemar. Incluso en 2019, una colega del CONICET había planteado de que se había modificado el terreno, por ejemplo, en Ensenada. Y eso justamente por ejemplo, ver los diversos tipos de suelo e incluso ir más abajo de lo que es la cota de nivel, difiere de lo que por ahí el Segemar informa como por ahí es lo que es la zona de la costa del litoral. Lo que faltaría sí es estudios puntuales de ese organismo abocado, lo cual permitiría poner en debate si hay una modificación geológica o no, pero si el organismo no lo realiza justamente no hay un interés puntual de recursos para poder explotarlo. Por eso es que no hay. O sea, incluso esa fue una de las trabas que me encontré a la hora de la geología de la zona. O sea, registros muy viejos y que no se contraponen con lo existente. O sea, cuando uno va, no encuentra eso que dice el estudio geológico, que incluso son cartas muy viejas. No sé si bueno, respondí la pregunta. sí, sí. Ahí, Nos Cris, juntamos en el otro Zoom, Eso ¿querés? es. Sí, listo. porque ya estaba mirando perdón chicos, pero estaba mirando los segundos que en cualquier momento nos va a cortar la otra mesa. Tal cual. Disculpen, miren el link que subí al chat y entren en ese link. En unos
instantes nos encontramos. Bueno, Les doy ahí para que copien. ahí está, se van Bien. saliendo de a uno y vemos que Sí. todos van copiando. Que todos lo Los que van copien. copiando, por favor, se van retirando de la sala. Hacemos así. Perfecto. Más fácil para saber quién